Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Pues parece que ya viene siendo normal el hablar de batería sólida y dar una fecha de batería sólida y además para dentro de no demasiado, a medio plazo. Con ustedes, Battery Man. Así me llaman. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues efectivamente, hasta hace no mucho, digamos que tenía cierto misterio hablar de la batería sólida porque era eso que se sabía que iba a ser la panacea, pero ¿para cuándo, verdad? Era una carrera que estaba abierta, pero como algo, no sé cómo decirte, como que son los padres, ¿no? No existen, son los padres. Sin embargo, pues ahora empezamos a oír ya dar fechas a los fabricantes para cuándo tendremos esta batería, y lo mejor de todo es que son fechas a medio plazo, se podría decir ya, porque para mí decir un par de años es hablar ya de medio plazo en cuanto a batería sólida. Y este era el caso del fabricante Sunwoda, que hablábamos hace yo creo que un par de programas sobre cómo tenía ya lista una batería sólida para 2026. Había dado esa fecha, adelantándose a Toyota, en fin, siendo probablemente la batería sólida más próxima en aparecer. Bueno, yo siempre digo lo mismo, y es que cuando das una fecha seguro que no vas a ser tú el primero, porque ya has dado la fecha. Entonces ahora ya los demás harán lo que sea por rebasar esa fecha. Bueno, pues en el caso de hoy tenemos a otro fabricante que también da fecha, y es ni más ni menos que el fabricante chino GAC. En este caso, pues también tiene su batería lista, nos dice que acaba de pasar ya los protocolos de laboratorio, acaba de presentar ya su batería sólida y ya tan solo falta que la meta en un vehículo y nos la venda, el vehículo y la batería. Bueno, pues en este caso así es, nos dice que la va a incorporar en uno de los coches de GAC, en uno o hay dos potenciales, que serán por un lado el Hyper SSR, y por el otro el Hyper GT. El que más probabilidades tiene es este último, el Hyper GT, y parece ser que es un coche de lujo o de alto lujo, incluso nos están diciendo, con puertas en apertura de tijera, en fin, una cosa tremenda. Es el coche, por otra parte, que bate récord mundial en coeficiente aerodinámico, tiene un CX de 0,19, con lo cual pues estamos hablando aquí de un coche de alto lujo. Vale, pues probablemente este sea el primero en montar la batería de GAC. Sin embargo, no va a ser el primero del mundo en montar una batería sólida, nos están diciendo. Aún así, ¿para cuándo? En el Hyper GT. Para 2026 nos dice que ya la tendrá, pues eso, la batería montada y fabricada en serie, montada en los coches y en el mercado. Y aún así, pues nos dicen no será el primer coche que monte una batería sólida, porque el primero, nos dicen, será el MG IML6. No es la primera vez que hacemos el comentario del IML6, es un coche del que ya se admiten pedidos y que se entregarán en mayo de 2025. Con lo cual, si esto es así, efectivamente el IML6 sería el primer coche que montara batería sólida del mundo, el primero que saliera al mercado con batería sólida. Entonces, ¿por qué hablo en término figurado? Sería si es que fuera así, cuando realmente hay fechas ya de mayo del 25. Pues porque hemos visto en otras ocasiones que este coche lo que monta es una batería semisólida. Entonces, de buenas a primeras nos encontramos con fuentes que le llaman batería sólida a la de este coche, pero en otras ocasiones yo he entrado más profundamente y he podido ver que era semisólida. Luego entonces, mientras se acaban aclarando, no creo que sean los fabricantes, yo creo que es cosa de periodistas o vaya usted a saber, mientras se acaben de aclarar, pues yo, hasta lo último que sé de este asunto, es que este coche lo que monta es semisólida. Con lo cual creo que la primera batería sólida, de momento la fecha que tenemos es 2026. Y en este caso más de un fabricante. Por un lado GAC, del que estamos hablando hoy. Pero por otro lado Sunwoda, del que hablamos hace tan solo un par de programas. Así que ya tenemos un par de fabricantes hablando ni más ni menos que de batería sólida en 2026 en el mercado. En un par de años. Aunque realmente en un año y medio estamos ya en 2026, pero bueno, vale, vamos a decir en un par de años. Y de esta forma, pues como digo, segundo fabricante en dar esa fecha.
Y vuelvo a repetir, cuando se dan fechas, pues ya se sabe que el que quiera ser el primero tendrá que batir eso y ponerse en 2025, porque lo de MG, vuelvo a repetir, no me lo creo, me parece que es semisólida. Bueno, pues en este caso la batería que nos presenta hoy el fabricante GAC tiene una arquitectura que consiste en un ánodo de silicio de tercera generación. Y en cuanto al cátodo, será de estado sólido, un cátodo de estado sólido. Se entiende que electrolito sólido, lógicamente, que no matizan sobre esto, en fin. Por lo tanto, cuando no se matiza, quiero entender que será de litio sólido, pues entiendo que sí. Pero bueno, es una suposición, no se sabe porque no se está diciendo aquí, y cuya densidad energética de esta batería será superior a 400 vatios hora kilo, que está bastante bien, que ya es lo suficiente para mantener el tipo y decir aquí tenemos una batería sólida. Y recordemos que la de Sunwoda también tenía esa misma densidad energética, más de 400 vatios hora kilo, nos estaba diciendo, aunque Sunwoda matizaba algo, y es que un año más tarde, en 2027, Sunwoda tendría una batería sólida mejorada con una densidad energética de 700 vatios hora kilo, ni más ni menos que 700. Bueno, pues ahí está la cosa. Interesante. Abierta esa carrera por la batería sólida. Me gusta que haya fabricantes implicados y haciendo su propia competencia los unos contra los otros. Y aquí la cuestión y lo que me pregunto es ¿qué ocurre con ese club de los 6 magníficos? Ese plan gubernamental de China que había abierto para precisamente ser los primeros en tener la batería sólida, donde entraban KTL, BYD, Wilion, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ese plan de los 6 magníficos? Porque en teoría lo que va a invertir aquí el gobierno chino son 800 millones de euros al cambio de yuanes. Y eso, en fin, no es moco de pavo, como para decir si pretendemos ser los primeros en tener batería sólida, deberían ser los primeros. Así que fechas tenemos ya, 2026. Y por otro lado, el club de los 6 magníficos hacia la batería sólida. Bueno, pues la fiesta está más encendida que nunca en este asunto de la batería sólida. Ya desde luego me imagino que quedará menos gente que piense que la batería sólida son los padres. Y si es así, pues esperemos a que llegue ese 2026 o espérate a 2025 a ver qué ocurre. Como de costumbre te voy a invitar a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa. Y si acabas de llegar a este canal, pues no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.